El domingo, el rey entra en Jerusalén en medio de alabanzas de los que lo seguían. Ellos gritaban, Hijo de David. Ellos esperaban un rey, ellos necesitaban un rey y el rey había llegado. Al parecer esta multitud, al verlo, lo reconoció como rey. Pero como veíamos el domingo, es posible que sus expectativas no fueran las correctas. El día lunes, el rey entra al templo y con la autoridad de un rey, vuelca las mesas de quienes habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. El rey sana a los cojos y a los ciegos que estaban allí, y las maravillas que había hecho, todas las cosas que había hecho, cuando los principales sacerdotes y escribas lo vieron, no produjo en ellos alabanza, sino indignación. El martes, Jesús continúa con sus discípulos y vuelve al templo a enseñar. Y los principales sacerdotes y ancianos cuestionan su autoridad. Le preguntan, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? El rey expone la hipocresía de sus corazones y enseñándole les dice, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras, la gente más despreciada en ese momento, aquellos que se consideraban los peores pecadores, él les dice de ellos, dice, van a entrar en el reino antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes, se refería a Juan el Bautista, en camino de justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto, lo que ellos estaban viendo ahí delante de sus ojos, ni siquiera se arrepintieron después y no han creído. Por eso Él les dice que aquellos a quienes ellos consideraban los peores, la escoria de la sociedad, iban a entrar al reino antes que ellos. Aún es martes y Jesús sigue enseñando en el templo a través de parábolas. Este no es un rey que busca la aprobación del pueblo. Este rey vino a revelar la hipocresía y la maldad del corazón. Este rey mostró a los principales sacerdotes y ancianos que ellos no estaban dando frutos del reino. Denuncia su hipocresía y les hace ver que están ciegos, les llama camada de víboras. Él les dice que al desechar a la piedra angular sobre el cual se construiría el reino de Dios, que era Él mismo, Jesús, por esa misma piedra iban a ser aplastados. Pero los sacerdotes y fariseos no se arrepintieron, sino que procuraron prender a Jesús. Todavía es martes. El rey ha mostrado su autoridad y usando la escritura que ellos mismos conocían, ha demostrado que Él es el Señor. En ese mismo día, Jesús enseña sobre que el templo será destruido, sobre cómo será el fin de los tiempos, sobre cómo será su segunda venida y cómo deben vivir sus seguidores a la luz de estas verdades. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, será entregado para ser crucificado. El rey conocía su destino. Las expectativas de muchos de sus seguidores eran otras. Pero Él nunca hizo una promesa falsa. Desde el mismo momento en que Él se hizo hombre, Él sabía que esta semana llegaría y que sería entregado para ser crucificado. Pero si eres rey, preguntarían sus discípulos, ¿has desenmascarado la hipocresía de los que estaban a cargo de la fe? Ahora es cuando las cosas van a cambiar. Tienes toda la autoridad. ¿Por qué vas a morir? ¿Qué rey quiere morirse? ¿Quién seguiría un rey que va a entregarse para ser crucificado? Su reino no es de este mundo. Su misión como rey implicaba entregarse y ser crucificado. El miércoles, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Mientras eso pasa, ellos confabulando, Jesús está en Betania,
un lugar cercano a Jerusalén, y es ungido con aceite por una mujer. Y por otro lado, uno de los suyos, Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes a ofrecerles, entregarles a Jesús a cambio de 30 monedas. ¿Qué está haciendo Judas? ¿Cómo pasa eso por la mente de Judas? Judas lo conoce, ha caminado con él, ha sido enseñado por él y lo ha visto hacer maravillas. El jueves es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura y se están haciendo los preparativos para celebrar la Pascua. Jesús está en la mesa con sus discípulos y está Judas ahí. Jesús sabe que Judas lo va a traicionar. Y mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Queda poco tiempo. Jesús está a punto de ser entregado para ser crucificado. Y le advierte a sus discípulos que ellos lo abandonarán. Que uno de los más cercanos lo negará. El resto de sus discípulos prometen no hacerlo nunca, inclusive aquel a que él les mencionó, a Pedro. Jamás haré tal cosa. Y los demás dicen, nosotros tampoco lo haremos. Pero el rey los conoce mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Y su misión, llevar a cabo su misión, no depende de la fidelidad de sus discípulos. Su misión ha sido dada desde antes de la fundación del mundo y él está dispuesto a llevarla a cabo hasta el final. En sus últimas horas, Jesús se dirige a un lugar llamado Getsemaní para orar. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Él vuelve por sus discípulos y los encuentra dormidos. Y vuelve y regresa y se aparta de nuevo y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él vuelve con sus discípulos y ellos están dormidos. Así que de nuevo se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. El rey en su aflicción no puede refugiarse en los hombres. Dirige sus oraciones a su Padre. Él sabía lo que implicaría llevar a cabo su misión. Él sabía lo que implicaría beber de esa copa. Pero su confianza estaba puesta en su Padre. En hacer su voluntad estaría su deleite, sin importar las consecuencias. La copa que él bebería lo llevaría a ser tratado no como un rey, sino como el peor de los pecadores. Judas entregó a Jesús y fue llevado al sumo sacerdote Caifás, quien junto con el concilio procuraban encontrar un testimonio en contra de él, así fuera falso. Pero eso fue imposible. No encontraron nada en contra de Jesús para condenarlo a muerte, sencillamente porque no había nada en su contra. Jesús vivió una vida perfecta, él nunca pecó. Ni siquiera los falsos testigos se ponían de acuerdo. El sumo sacerdote le dijo a Jesús, se dirigió a él y le dijo, te ordeno
por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote entonces rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban y le decían, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Acusaron de muerte al rey por afirmar que él era el rey que ellos esperaban, el rey que había sido anunciado en las Escrituras que ellos estudiaban. A este rey habían desechado y ahora estaban escupiéndole, dándole puñetazos y bofetadas y burlándose de él. Están ciegos. Tenían delante de sus ojos al Cristo, al Hijo de Dios, al Rey eterno. Esa misma noche es negado por Pedro 3 veces. Pedro no quería ser asociado con el rey que ahora mismo está siendo burlado y golpeado. Es viernes. Jesús es entregado a Poncio Pilato. Y Poncio, sabiendo que había tenido un juicio falso y que no había sido justa su condena, pretende salvar su responsabilidad. Entre mucho ir y venir, el último recurso que le queda a Pilato es hacer algo que se hacía en las fiestas, liberar a un criminal. Así que él ofrece la libertad de Jesús como parte de esta costumbre. Y Pilato le pregunta al pueblo, ¿quieren que libere a Barrabás o a Jesús? Y el pueblo, persuadido por los sacerdotes y los ancianos, pidieron que liberara a Barrabás, acusado de sedicia, asesinato. Era un criminal conocido por todos y ellos prefieren liberar a Barrabás y condenar a Jesús. Y cuando Pilato le pregunta qué querían que hiciera con Jesús, ellos respondieron, sea crucificado. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que sea crucificado. Después de esto, Mateo nos ubica, el libro de Mateo, nos ubica en donde iniciamos esta enseñanza. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo, salve, Rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para que fuera crucificado. Verso 33. Cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa el lugar de la carabela, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados los custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Cuando Jesús es llevado al Gólgota, y el texto nos dice que le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él no lo quiso beber.
Los estudiosos dicen que esto era una especie de analgésico. Era algo que podía menguar su dolor para que su proceso fuera más extenso y sufriera más. Jesús no bebió este analgésico, lo cual implica que todo su sufrimiento fue sufrido enteramente y en obediencia completa. Es interesante que Mateo, ni Marcos, ni Juan, ni Lucas se detienen a describirnos la barbarie que implicó la crucifixión de Cristo y todo lo que hicieron con él. Y es probable que eso sea lo que más nosotros recordamos, sobre todo cada Semana Santa, donde por televisión ponen películas relacionadas con la crucifixión. Donde más se centra la película es lo que menos dice la Biblia. Y no es que su muerte no haya sido una muerte terrible, el peor uso de la maldad en un hombre en aquel entonces. Pero mis hermanos, como veremos a continuación, más allá del sufrimiento físico de Jesús, lo que importa de lo que Él vivió ese viernes, que hoy nosotros recordamos, fue el sufrimiento que vivió por sustituirnos en la cruz. Dice el verso 38, entonces fueron crucificados con Él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse, Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Aquellos a los que el Señor había confrontado, ahora decían, si se baja de allí, creeremos en él. Si se hubiera bajado de allí, tampoco hubieran creído en él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló su espíritu. El rey ha muerto. Todo ha acabado. Dios lo ha abandonado. Esa era la copa de la ira que él bebería. Él recibió en su cuerpo la ira de Dios. Él no tenía que ir allí, porque quienes teníamos que ir allí eras tú y era yo. El rey fue a la cruz. Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Nosotros teníamos que estar ahí. El rey fue a la cruz para morir por ti, que un día lo alabas, así como la multitud que lo recibió el domingo, y al otro día estás dudando de él porque no ha cumplido tus expectativas. El rey fue a la cruz por ti, que te indignas cuando él confronta tu pecado, tu hipocresía y la maldad de tu corazón, así como los sacerdotes y los ancianos del templo. El rey fue a la cruz por ti, que has cuestionado su autoridad, por ti que te crees superior a los demás,
porque tus pecados no son escandalosos, así como los escribas y los fariseos. El Rey fue a la cruz por ti, que lo has traicionado, así como Judas, que has negociado tu fidelidad a Él por unas pocas monedas, que has vendido tu lealtad a Él por los placeres de este mundo. El Rey fue a la cruz por ti, que lo has negado, así como Pedro y los demás, y que te has avergonzado de Él para cuidar tu reputación. El Rey fue a la cruz por ti, que así como Barrabás, merecías el castigo por tus pecados, pero Él fue castigado en tu lugar. El Rey vino a morir por los suyos. El Rey fue abandonado por los hombres y fue abandonado por Dios. Él podía salvarse a sí mismo. Él podía bajarse de la cruz. ¿Quién lo iba a detener? Cosas más grandes había hecho. Pero alabado sea Cristo que no se bajó. Alabado sea Cristo que no se salvó. Porque si Él se hubiera salvado, no habría habido salvación para nosotros. No tendríamos esperanza. Gracias, Cristo, por sufrir hasta el último minuto en esa cruz, por recibir el abandono de Dios en favor nuestro. Él entregó su vida, por eso Él dijo, el Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. A Él nadie lo mató. Él se entregó. Él se rindió su vida como un sacrificio voluntario. ¿Quién tiene el poder de matar a Dios? Nadie podía si Él no entregaba su vida. Y eso fue lo que hizo Jesús ese viernes. Nadie me la quita, dice, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, porque ninguno de nosotros pudiera haber ofrecido su vida y tenía la autoridad para ofrecerla, pero Él sí. Cuando Moisés le dijo a Dios, llévame a mí y deja al pueblo libre, Moisés no tenía esa autoridad. Solo Cristo podía ofrecer un sacrificio como el que ofreció, porque solo Él es Dios. Un autor conocido, Sujel Michelén, lo expresó en esta frase: nuestro Señor y Salvador bebió la copa de la ira santa y justa de Dios sin una gota de misericordia, para que los creyentes podamos disfrutar la copa de la salvación sin una gota de ira. Él sufrió el desamparo del Padre para que podamos disfrutar hoy la bendición de ser recibidos y adoptados en la familia de la fe. Esa era su misión y la llevó a cabo hasta el final. El Rey murió, pero su muerte nos condujo a Dios. Mira lo que dice nuestro pasaje en el verso 51. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó. Este velo estaba colocado en el templo como una barrera que separaba al pueblo del Dios Santo. Era una cortina tan gruesa, no era una cortina como los velos que usamos hoy decorativos en las casas. Esa era una cortina tan gruesa que, según un historiador muy conocido también, Flavio Josefo, ni dos caballos unidos, jalándolas en extremos opuestos, habrían podido romperla. Tenía un espesor de 10 centímetros y una altura de 10 metros. Esto no fue una obra de un hombre. El velo fue rasgado por Dios. ¿Saben cómo estaba decorado ese velo? El libro de Crónicas nos dice que las instrucciones dadas para el velo era que le dibujaran, bordaran querubines en él. El velo que protegía el acceso a Dios en el templo
estaba bordado con querubines. ¿No les suena familiar esta figura? ¿Dónde más había querubines protegiendo el acceso al lugar de Dios? En Edén, pero también en el tabernáculo, y ahora habían en el templo. Desde que Adán fue expulsado del jardín, nadie podía acercarse a Dios por causa del pecado. Y el velo del templo era un recordatorio de esto. Pero ese viernes que hoy recordamos, esto cambió. El Rey, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y vivió sin pecado, el único que podía acercarse a Dios sin ninguna restricción, ese viernes ofreció su perfecta obediencia a Dios por el perdón de los pecados de aquellos que se rindan a Él. Él se entregó en la cruz para cargar el pecado que separa a Dios de los hombres. Verso 50, otra vez leamos. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló su espíritu. ¿Qué pasó en ese momento? El velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Imagínense eso. Es increíble. La imagen visible, el símbolo que representaba al pueblo, la recordación de sus pecados, solo podía atravesar el velo una vez al año el sacerdote, después de haber hecho expiación por él y por el pueblo. Ahora ese velo estaba rasgado. Justo después de que Cristo expiró, el velo se rasgó. La cruz abrió el camino nuevamente, el acceso a Dios. Aquello que separaba a Dios de los hombres fue quitado. Mis hermanos, ese viernes el Rey entregó su vida en rescate por muchos. Su muerte nos otorga el perdón eterno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El Rey cumplió su misión hasta el final. Gracias a su sacrificio, no se necesitan más sacrificios. No necesitas hoy dejar de comer carne. No necesitas hacer una peregrinación. No necesitas, como los judíos, sacrificar un cordero cada año. El sacrificio del Rey fue perfecto. Él lo hizo una vez y para siempre. Solo necesitamos creer en Él, rendirnos a Él y podremos acercarnos a Dios, tener vida eterna en el lugar que Dios ha preparado para los suyos. Ya no hay velo, ya no hay querubines, ya nada nos separa de Él. Mi hermano, esto es lo mejor que tú puedes tener. Cristo es lo mejor que puedes tener, más allá de lo que hoy no tengas. Yo no sé qué te haga falta. Pero si tú has creído, tú tienes a Cristo. Y si tú tienes a Cristo, tienes lo mejor que puedas tener, así te falte todo. Porque Cristo es todo. ¿De qué vale tenerlo todo si el velo está delante tuyo con querubines y no puedes acceder a Dios? Muchos se acercaron al Rey en aquel entonces, pero hoy también, esperando tener una mejor vida. Quizás hoy ellos esperaban un nuevo gobierno, unas nuevas leyes, que Israel fuera la potencia que fue en su momento. Y nosotros hoy quizás esperamos tener una mejor salud al acercarnos al Rey, tener más cosas, que nuestras relaciones funcionen mejor, que nuestros hijos se porten bien. Si muchos nos acercamos al Rey pensando tener una mejor vida, pero te tengo que decir algo. Si tú has creído en Cristo, ya tú tienes una mejor vida. Esa vida inició cuando creíste en el Evangelio y se perfeccionará cuando estemos con Él eternamente. Un autor lo dijo de esta manera y me parece que resume bien lo que hemos hablado aquí. Nuestro Señor en la cruz clamó con lamento para que nosotros cantemos con alabanzas. Se secó de sed para que nosotros bebiéramos libremente de la fuente.
Fue abandonado en las tinieblas para que nosotros tuviéramos comunión en la luz. Fue aplastado para que nosotros fuéramos restaurados. Fue públicamente avergonzado para que nosotros fuéramos públicamente exaltados. Entregó su espíritu para que nosotros tuviéramos nuestros espíritus salvados. Tan reales como fueron sus sufrimientos, no lo serán menos nuestros gozos. La experiencia infernal de la cruz es el mayor testimonio de los gozos inefables de la vida eterna con Dios. Pero yo quiero decirle algo a aquellos que están aquí hoy y aún no han rendido su vida al Rey Jesús. Si ese es tu caso, tú aún estás separado de Dios. No hay forma de acercarte a Él. No hay forma. Estás destituido de su gloria. Eso representaba el velo. Tus buenas obras, tus obras de caridad, tus buenas acciones, tu buen comportamiento no te va a acercar ni 1 milímetro al Señor. No lo pueden hacer. Por lo tanto, si tú no puedes acercarte a Él, porque tu pecado te impide acercarte a Él, tú estás destinado a recibir la ira de Dios eternamente. Pero si estás aquí hoy y todavía respiras, eso puede cambiar hoy. Si crees en Jesús, si crees en su sacrificio, si no ves esto como una historia, sino como aquello en lo cual nosotros nos aferramos como nuestra única esperanza, entonces tu destino será diferente desde este mismo día. Arrepiéntete de tus pecados y rinde tu vida al Rey. Hoy puede ser el día en que el velo se ha quitado, los querubines se han apartado y tú puedas acercarte al Señor. Miren cómo finaliza nuestro pasaje, verso 52. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Increíble. El centurión, un hombre que estaba allí viendo todo lo que estaba pasando, dice, y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y yo te pregunto, iglesia, ¿tú crees esto? ¿Que Jesús es el Hijo de Dios? No te quedes con la crueldad de su muerte, porque eso solo te hará sensible una vez al año cada vez que pongas la televisión en Semana Santa. Ni siquiera los evangelistas quieren que nos quedemos concentrados en la crueldad de su muerte. Medita no solo hoy viernes, sino cada día en este Rey que estuvo dispuesto a tomar tu lugar y recibir la ira de Dios para librarte de la condenación eterna. Puedes confiar en este Rey. Como decía el domingo el pastor Ángel, este Rey que fue a librar tu batalla. Este Rey que entregó su vida para rescatarte, puedes confiar en Él. El que bebió la copa de la ira de Dios por ti. Este Rey que no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi hermano, Él es digno de tu obediencia, Él es digno de tu alabanza, Él es digno de ser dado a conocer a toda criatura. Hermanos, que hoy, pero no solo hoy porque es Viernes Santo, que tu vida gire en torno a su obra. Que como tú vives tu vida, en donde pones tu esperanza, que es tu mayor gozo, esté ligado a ese día, el día en que Él fue a la cruz por ti.